poderosos. Romanos 10:17. Y hoy vamos a hablar y a meditar en la palabra y a oír la palabra de Dios. Diga conmigo, vamos a oír, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por esta mañana, por lo que tú ya estás haciendo en medio de nosotros y por lo que harás, Señor, por lo que producirás en nuestros corazones, en nuestras vidas. Producirás la vida tuya, Señor, y la grandeza tuya, Señor. Te damos gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Valoramos tu palabra, valoramos tu presencia, Señor. Honramos tu presencia, Señor. Y te damos la gloria siempre, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Espíritu Santo, bienvenido, Señor, en medio de nuestra reunión, Señor. Gracias porque tú prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dice que hay una diferencia. Dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Y muchas veces pensamos que con leer un poquito o con escuchar algo ya debe de producir la fe suficiente o que estemos fortalecidos en la fe para hacer diferentes cosas que tenemos como retos en la vida, pero no es así. La palabra de Dios siempre la debemos de escudriñar y la debemos pues de discernir. Y la palabra discernir tiene que ver en muchas cosas. Discernir es entender algo. Discernir viene de disección, de separar, de partir. También viene de escoger lo mejor y separar lo malo. Entonces tenemos que discernir y tenemos que separar lo excelente, lo bueno, para hacerlo parte de nuestra vida. Pero dice la Escritura que la fe se produce por el oír. En la palabra oír pues tiene que ver también con, o es un sinónimo de la palabra escuchar. Y bueno, en el diccionario me encuentro que el oír es sinónimo de escuchar, de percibir, de auscultar, de sentir, de atender, de prestar atención y estar pendiente de la boca, aguzar el sentido y hacerse cargo. Y podríamos ver en cada una de estas partes mucha riqueza de lo que nos quiere decir esta palabra. El oír la palabra de Dios quiere decir también que entonces vamos a tener que poner atención. Me llama la atención que dice que es aguzar el sentido. Aguzar es afilar, estar atento. Y pues estamos viviendo una época pues difícil realmente, con todos los aparatitos que tenemos como los teléfonos, las tablets, que se pueden convertir en una bendición o también en algo que perjudique la relación entre familias, ¿sí? Y me llamaba la atención, mi hermano fue a Veracruz, en un lado donde hacen el café, ahorita recuerdo, lo puso él en el Facebook, pero hicieron un monumento a la familia moderna y están en una banca, está un papá, una mamá y están unos hijos y todos están con su celular y hay un hueco para la persona que se quiera tomar la foto, sentarse y sacar su celular. ¿Sabes? No hay pareciera que es algo gracioso, pero es una realidad. O sea, hay mucha separación. La gente difícilmente oye y el Señor pues nos habla acerca de lo que produce la fe.
o cómo se produce la fe, y debe de ser a través del escuchar, a través del oír la palabra de Dios. No puede haber fe si no escuchamos, si no atendemos la palabra de Dios. Es difícil que con media hora o 40 minutos de escuchar cada 8 días la palabra, nuestra vida se convierta en algo especial o pueda dar frutos si no estamos atendiendo la palabra de Dios. Ahora, se puede estar en un auditorio, pero no se puede estar oyendo la palabra de Dios. Se puede estar escuchando inclusive en el internet o en el YouTube alguna predicación, pero si estamos atentos a otras cosas o si estamos distraídos, no oímos la palabra de Dios. Y la fe, pues, es el motor. La oración y la fe van de la mano. La fe está junta, la fe viene por el oír. La oración produce fe también, porque le creemos a Dios, porque estamos creyendo. Hebreos 4:1, hoy vamos a estar leyendo la Biblia. Hoy vamos a escuchar varios versículos, así es que le pido que tengamos atención. Y dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en las promesas de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Y dice que muchos oyeron, pero tampoco tuvieron fe en lo que estaban escuchando. Tenemos que poner atención. ¿Cuántos de nosotros nos ha sucedido que estás hablando con alguien, está con su teléfono y todavía te hace con la cabeza que sí? Le preguntas: ¿sí me estás oyendo? Y te dice que sí. ¿Alguien ha experimentado eso? Gracias. Pero después, cuando termina, dice: ¿qué me estabas diciendo? Oye, me dijiste 5 veces que sí, parecías tu cabecita de elefante de circo, pero realmente no me estás atendiendo lo que te estoy diciendo. Aun cuantos saben que es una falta de respeto que alguien se esté dirigiendo a una persona y la otra persona esté distraída, o esté diciendo: sí, te estoy escuchando, y está haciendo diferentes cosas, no solamente el teléfono, pero diferentes cosas. Sabes que el escuchar, el oír, tiene que ver con una atención especial. Dice: agudizar el oído, escuchar con atención, estar atento a la boca. Imagínate la definición de oír y escuchar. Dice también un sinónimo es que estés atento a la boca, a lo que se va a hablar, a lo que se va a decir, para que entonces podamos asimilar pues todo lo que se nos quiere dar e informar. Dice la palabra aquí que a muchos, dice: pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pues seguramente habrá gente que como se decía, o como decía mi abuelito, aunque sea a fuerzas, pero vas a estar ahí sentado y vas a estar oyendo. Pero obviamente no hacía ningún efecto, porque pues no iba tampoco a la intención de escucharla, de meterla en el corazón. Y entonces no puede producir algo en nuestra vida si no escuchamos atentamente la voz de Dios. ¿Cuántas veces el Señor dijo en su palabra: si escuchares atentamente mi voz, vendrán sobre ti todas estas bendiciones? En Deuteronomio 28. Y serás bendito en el entrar, en el salir, serás bendito en el campo, en la ciudad, bendito tu canasta de amasar, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Serás bendito si escuchas atentamente la voz de Dios. Isaías 39 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos,
hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y hablaba al pueblo porque, ¿sabes qué? Seguían haciendo sus holocaustos, seguían haciendo sus sacrificios, seguían haciendo sus fiestas solemnes, pero no oían la palabra de Dios, no escuchaban la palabra de Dios. Entonces eso no podía producir fe en sus vidas, eso no podía producir obediencia en sus vidas. ¿Por qué la misma palabra que se da a una iglesia, a alguna gente le produce efecto y a otra gente parece que no le hace nada? ¿Y cuántas veces escuchamos que hay gente que dice, yo creo que a mí Dios no me oye, yo te aseguro y te garantizo que Dios no es sordo y que Dios escucha a todos y que Dios oye a todos? Pero ¿por qué a algunos sí les produce lo que está hablando y a otros no? Porque dice, muchos no la escucharon con fe y muchos ni siquiera estaban atentos a la palabra, estaban en el lugar, pero su mente, su corazón estaba en otro sitio, ¿sí? María y Marta, pues en la misma casa atendieron al Señor Jesús, pero María estaba a los pies de Jesús escuchando lo que él tenía que decirle. Dejó de hacer todo, pero Marta estaba haciendo los quehaceres de la casa. Y aunque estaba ahí, regresó y le reclamó al Señor Jesús y le dijo, Señor, pues como mi hermana está aquí sentadota y yo estoy haciendo los quehaceres y tú no le dices nada. Imagínate hablarle así al Señor. Entonces el Señor, pues me imagino, pues ¿para qué me invitas? Si tienes muchas cosas que hacer. Pero Marta estaba oyendo, estaba escuchando, estaba atenta. ¿Sabes que el oír la palabra de Dios te produce vida? Mis palabras son verdad y mis palabras son vida. La palabra de Dios se compara con algo más rico que el oro, con algo mucho más valioso que la plata, con algo mucho más precioso que las perlas y las piedras preciosas. Pero ¿quién podrá discernir eso? Quien escucha la palabra de Dios, quien está atento a la palabra de Dios, quien oye la palabra de Dios. Ahora yo te tengo que decir esto porque pues el anhelo de mi corazón como pastor es que cada palabra que sale de la boca de Dios dé un fruto en tu vida poderoso, que dé un fruto al 100%, que seamos una iglesia que nos movamos en el poder de Dios. Pero el poder de Dios se va a mover cuando haya fe en medio de su pueblo. El poder de Dios va a estar cuando alguien escuche y oiga atentamente la palabra de Dios. Marcos 4, 8 y 9 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sabes qué? El Señor les dijo, en este momento estoy dando una palabra poderosa y el que la está escuchando y la está creyendo, dará un fruto al 100 por uno. Pero también habló acerca de los que no oyeron la palabra y la semilla vendrá el enemigo, dice, vendrán las aves del cielo, se llevarán la semilla y ¿sabes qué? Se perderá. En otras partes le dijo a los discípulos, no le den las perlas a los cerdos. ¿Quiénes eran los cerdos? ¿A quién se referían? A los que se burlaban de lo que Dios hablaba. A los fariseos, a los que no escuchaban, a los que menospreciaban la palabra. Les decía, no desperdicies tu tiempo y no des estas perlas, esto que es más valioso que el oro, no lo des a los cerdos. Es como poner perlas y oro en una saúrda. La van a pisotear,
la van a revolver con el excremento de los cerdos y no la van a valorar. Pero pon la palabra y pon la semilla en aquella gente que esté dispuesta, en aquella gente que anhele ser bendecida, en aquella gente que anhele que las promesas de Dios se cumplan en su vida. Dijo, el que tenga oídos para oír, oiga, porque viene una palabra poderosa. En otras palabras estaba diciendo, está atento tu oído, porque en cualquier momento de lo que yo estoy hablando, una sola palabra producirá la vida en ti. Una sola palabra producirá el cambio. El centurión no dijo, Señor, dame un seminario, ni dame ¿sabes qué dijo? Envía la palabra y mi siervo sanará. Solo necesito una palabra, no necesito mucha. Hay una palabra específica, como una lanza, como una piedra preciosa, una palabra y mi siervo sanará. El que tenga oídos para oír, oiga, porque ¿sabes qué? Es como cuando, lo voy a poner así, pero una vez o muchas veces que iba yo al fútbol, ahora ya nomás veo los resúmenes, pues no hay tiempo para ir porque es mejor la palabra que la final Toluca, Real Madrid o algo así, ¿no? Pero ¿sabes qué? ¿Cuántas veces me pasó y les pasó a algunos de ustedes que estás ahí, pagaste la entrada, te preparaste, estabas, y en una de esas te distrajiste tantito y oíste que gritaron gol? ¿Sí le pasó a alguien así? Y volteas y dices, espérame, yo pagué y hice todo para ver el gol y no lo vi. ¿Sabes qué? Dice la palabra que el que tenga oídos para oír, oiga, porque en cualquier momento de todo lo que Dios está hablando, va a salir esa palabra que tú específicamente necesitas para que Dios bendiga tu vida y te levante y salgas adelante. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Segunda de Timoteo 4:3. Les dije que íbamos a estar viendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Y dice así, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué nos quiere decir? Que vendrán tiempos que habrá gente que diga, quiero oír lo que a mí me convenga. Por eso usted ve diferentes tipos de iglesias raras donde dice no está la sana doctrina. Dice no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es sufrir la sana doctrina? No estarán dispuestos a pagar el precio por obedecer la palabra de Dios. No estarán dispuestos a sacrificar ciertas cosas, ciertas personas por oír la palabra de Dios. No sufrirán la sana doctrina, o sea, la sana doctrina pues te va a poner topes y te va a poner altos en algunos asuntos que no estemos caminando bien en la vida. Esa es la sana doctrina. Y muchos pues se ofenderán y se irán y dirán, pues yo voy a una donde no haya problema. Dios estableció y formó la familia, ¿cuántos lo saben? Padre, madre, hombre, mujer. Dios formó al hombre y le dio a su mujer. Y así está, desde el principio, y así será. Pero algunos dices que van conforme a sus propias concupiscencias, entonces dirán, bueno, pues si yo estoy de acuerdo en que hombre con hombre y mujer con mujer ya hay iglesias donde amaos los unos a los otros y se están besando unos a otros ahí. Y ¿sabes qué? Dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que pues tienen comezón de oír un poquito que les digan, sí, Dios te ama así como eres. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, mis amados.
Y habrá otros lugares donde no quiero entrar específicamente porque no quiero ofender a nadie, pero usted me puede entender perfectamente. De acuerdo a sus concupiscencias, que quiere decir pasiones desordenadas del alma, dice, se amontonarán para ir y oír. Pero si usted oye la palabra de Dios, si usted sufre o enfrenta y obedece y camina en los retos que Dios está poniendo para nosotros para caminar rectamente, entonces usted tendrá la bendición de Dios. Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tiene oído para oír, oiga. Esté atento, escuche, afile su oído. Ponga mucha atención, vea de lo que sale de la boca de Dios, para que nosotros podamos caminar rectamente bajo la bendición de Dios, mis amados. Apocalipsis 2:17 vuelve a repetir, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice, al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué padre, ¿no? Si no te gusta tu nombre, ¿sabes qué? Dios tiene un nombre que está perfecto para ti. En una piedrecita blanca, dice. O sea que en el cielo ya no te vas a llamar Nepomuceno o algo así, sino Dios te va a poner el nombre que Él escogió para ti. Que también en la Biblia luego hay unos nombres medios. ¿Sabes qué? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios? ¿Cómo vamos a ver la manifestación de Dios si hay gente que no oye la palabra de Dios? Ahora, la fe viene por el oír, pero tú tienes que oír la voz de Dios y la palabra de Dios constantemente. Constantemente, es como una fuente de agua, por eso dice que el que cree en el Señor, dentro de sí correrán ríos de agua viva. O sea, la palabra que hoy vino, mañana Dios trae una nueva y luego una nueva, y tal vez la misma que oíste hace 2 meses, y es la misma palabra, viene con diferente revelación para que tú la entiendas. Dice que los fariseos, dice, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué hablas con esos significados? Dice, para que esos perversos viendo no vean y oyendo no oigan. Pero yo se las doy a ustedes porque lo que escondí para los sabios del mundo, se las revelé a ustedes en su corazón. Porque hay una palabra revelada, hay una palabra que trae la revelación correcta de lo que quiere decir y el significado que tiene para nosotros, y que la gente no la puede entender. Los sabios del mundo, sí, pues los que están buscando que si el Big Bang, que si hubo un microbio en el espacio y vino y se puso en la tierra, y después pasaron millones de años y otro microbio y ahí empezó la vida. Y dice, los sabios de este mundo, los que hacen... Ahora, la ciencia es de Dios y Dios da la sabiduría a los hombres, pero el hombre se pierde en su propia sabiduría o en su propia ciencia. Pero dice, a ellos no pueden entender la palabra de Dios porque no le es revelada. Pero el que tiene oídos, oiga la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿Dios tendrá una palabra para usted hoy poderosa que pueda cambiar su vida? ¿O usted vino a una reunión religiosa? Dios no nos está cambiando de una religión para meternos en otra religión. Dios quiere cambiar nuestro corazón y nuestra vida para darnos vida nueva y vida en abundancia, dice la palabra de Dios.
Apocalipsis 2:29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Apocalipsis 3:6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:3, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabes cuántas veces el Señor nos dice, está atento? Está atento. Me acuerdo cuando la reconstrucción de los templos, del templo y de los muros de Jerusalén, por primera vez después de muchísimos años, casi 400 años, se vuelve a permitir que se vuelva a usar un púlpito y que se dé la palabra de Dios. Y dice que entonces Esdras el sacerdote abrió la palabra, la leyó, y dice el pueblo estaba atento y oía la palabra de Dios y estaban expectantes de lo que es. Después de tantos años anhelaban una palabra que los guiara, que los conduciera, que trajera la vida de Dios nuevamente. Qué hermoso es llegar a la iglesia, qué hermoso es caminar, ver el cielo, qué hermoso es que estés con tu familia en tu casa y llegues a la casa de Dios y escuches la palabra de Dios con atención y con anhelo y con expectativa. Y como el pueblo dice que miraba atentamente a Esdras, y Esdras hablaba la palabra y le ponía el sentido, o sea, explicaba la revelación de la palabra de Dios. Que esta mañana y todos los días de tu vida siempre vengas con esa expectativa de oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y que en la semana, mis amados, es muy difícil que solamente con 40 minutos cada 8 días, cada 15 días tú puedas ser fortalecido. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él para que hagas y guardes conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Ay, es que la Biblia dice que todo me saldrá bien. Pero si no lees de día y de noche la palabra, si no guardas de día y de noche lo que ella dice, si no escudriñas lo que dice, si no obedeces lo que dice, entonces las cosas no pueden salir bien. De la abundancia del corazón habla. Y ahora, mis amigos, de la abundancia del corazón habla el Facebook. Sí. Ahí está lo que está en tu corazón escrito. Ahí plasmas lo que piensas y lo que sientes. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios produce vida a los que la buscan y la anhelan. David dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Porque todos le decían, no salgas, hay muchos enemigos, hay acá, hay allá, te van a matar, te buscan para matarte. A Nehemías le dijeron, te buscan para matarte. Y él dijo, un hombre como yo no ha de huir, ni se ha de esconder. Alguien como yo no tiene temor, porque yo sé quién es mi Dios. Y ¿sabes qué? Cuando tú y yo tenemos esa seguridad, esa fe, es porque ha sido puesta por lo que tú oyes en la palabra de Dios. ¿Cómo sabes que vas a vencer un gigante si nunca escuchaste la historia de David? ¿Cómo sabes si vas a pasar una tormenta si nunca oíste el naufragio de Pablo? ¿Cómo sabes si no vas a pasar un desierto, si no sabes la historia del pueblo de Israel? ¿Cómo sabes que esos muros que se levantaron no pueden caer delante de tu vida si tú no escuchaste la historia de Josué y en la conquista de Jericó? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú
Hebreos 11 dice, y estos son todos los que caminaron por fe, pero me faltaría escribir más de Sansón, de Barak, de Jefté, de Josué, de David, de Abraham, de Moisés. Todos ellos conquistaron reinos, taparon boca de lobos, de leones, apagaron fuegos impetuosos, hicieron fuertes cuando eran débiles. ¿Sabes qué? ¿Cómo vas a saber eso si no oyes la palabra de Dios? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando tú sabes que el gigante, el Dios en el que tú has creído es más grande que todos los gigantes juntos, entonces tú no tendrás temor de ellos porque sabes en quién has confiado. Pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo sabes y que no estás pues recibiendo algo cuando no has leído la promesa que Dios le dio a Ana? Y le dio un hijo llamado Samuel. Primera de Samuel 3:9. ¿Ya la tiene? Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Qué palabra tan poderosa? ¿Sabes? Ana había orado por un hijo muchos años, ya era grande, era estéril, su marido era viejo, dice la palabra de Dios, o sea, ya no había posibilidades de nada, pero Ana oró, y entonces un día el sacerdote le dice, ve a tu casa y el Dios de Israel conceda las peticiones de tu corazón. Y ella estaba atenta en esa palabra, dijo, el Dios de Israel conceda las peticiones de mi corazón. Y dice que ese día vino el milagro para ella. Nació el pequeño Samuel, ella lo llevó al templo para que creciera ahí. Y un día en la noche está durmiendo el pequeño Samuel, un niño. Y oye una voz que le dice, Samuel, Samuel. Y él cree que es el sacerdote Elí, se levanta y le dice, ¿me hablaste? Dice, no, yo no te hablé. Y él vuelve otra vez a escuchar, Samuel, Samuel. Y vuelve otra vez a ir y dice la escritura ahí en Samuel, por el tiempo no me da tiempo de que veamos todo el capítulo, pero usted léalo, se lo dejo de tarea para que oiga la palabra de Dios. ¿Cómo la oigo? Cuando usted lee, está oyendo la palabra de Dios. Y viene Samuel el niño y dice, no, ¿me hablaste? Y dice, no, yo no te hablé, vete a dormir. Y la tercera vez vuelve a escuchar esa voz, Samuel, Samuel. Y Dios le está hablando y se levanta Samuel otra vez y le dice a Elí, sí, me estás hablando. Entonces le cae el 20 al sacerdote Elí, dice, Dios le está hablando y le dice, ve, y si te vuelve a llamar y oyes la misma voz, tú le vas a decir, habla, Señor, que tu siervo oye. Sabes que a partir de ahí, a partir de ese momento, Dios nunca dejó de hablarle a Samuel. Dios fue el profeta, Samuel fue el profeta de Dios poderoso. Dios levantó a Samuel de una manera impresionante. Cada paso que daba Samuel oía la voz de Dios. Porque mucha gente dice, el Señor me dijo que me tuviera cuidado con esto. Y porque otra gente dice, ¿y a qué horas te habla Dios? ¿A qué horas? Yo no sé. Porque muchos dicen, Dios me habló. ¿Sabes por qué? Porque no saben oír la voz de Dios. Porque no saben escuchar la voz de Dios. Samuel se acostumbró a la voz de Dios, que era inconfundible.
La aprendió a oír todos los días de su vida. Dios le dijo: unge al próximo rey de Israel, y llegó con la familia de David y sus hermanos y su padre. Y le dijo: vengo a ungir al rey de Israel que está entre tu familia, le dijo a su papá, a Isaí. Y él dijo: sí, aquí están todos mis hijos, aquí está el guapo, aquí está el fuerte, aquí está el inteligente, aquí está mi super consentido. Y los ve Samuel y oye la voz de Dios. Diga conmigo: oye la voz de Dios. Y la voz de Dios le dice: ninguno de todos estos peladitos es. Bueno, de todos estos muchachos es. En el norte les dicen peladitos, ¿verdad? Ninguno de todos estos muchachos es. Y le dice: no, ninguno de ellos es. No, pues debe de ser el más grande y el más fuerte y el más guapo, inteligente, porque se parece a su padre, se parece a mí. Y ya se iba a ir con la finta Samuel, y oye la voz de Dios. Diga conmigo: oye la voz de Dios. Y Dios le dice: no veas a lo grande de su parecer, porque Dios no mira lo que miran los hombres, mas Dios mira el corazón. Y le dice: no, no tengo otro. Dice: pues entonces yo no me voy de aquí, porque imagínate si fuera un profeta chafa, diría: híjole, ahora sí me quemé, ya la regué, no me salió la profecía. Como el que llegó ahí con el apóstol Acuña y le dice a una de sus líderes: el Señor dice que ya tiene tu esposo nuevo, que te lo va a dar, que tú no te que has estado orando por ya viene y es rico, guapo, millonario y todo. Y aquella va angustiada al final con el pastor Acuña y le dice: ya me profetizó esto. Dice: ¿y ahora qué hago con el esposo que tengo? Dice: entonces... O como una muchacha ahí con la profeta Maldonado, ahí en el Centro de Vida Lomas, que dice la profeta: voy a orar por las mujeres que no han podido tener hijos. Y pasa una muchacha y le dice: ¿tú no has podido tener hijos? Dice: no, lo he intentado muchísimo. Dice: ¿y tu esposo? Dice: no, no soy casada, pero lo he intentado muchísimo. Dice: vea que te liberen allá atrás. ¿Sabes qué? Aprender la voz de Dios. ¿Me está escuchando? ¿Está apagado su celular? Bueno, más bien está escuchando la voz de Dios. Y viene y le dice a Samuel: ¿sabes qué? No veas, porque te dice que está grandote y que ya te lo presentó y se dio sus cartas, porque Dios no ve lo que miran los hombres, mas Dios mira el corazón. Y Samuel no dijo: yo no me equivoqué, yo no me voy de aquí hasta que no vea al rey de Israel. Y entonces dice: bueno, tengo un hijo, pero ese sí, no creo que es el Davidcito. ¿Ves? Está cuidando los becerros y los borregos y es más, te lo traigo, ni siquiera se ha bañado, huele a borrego ahorita. Y entonces dice: tú tráelo, déjame verlo. Y cuando lo ve, dice que le dijo: tú eres el rey de Israel. Porque Dios no mira lo que miran los hombres, mas Dios mira el corazón. ¿Qué crees que Dios está viendo ahorita de ti? Tu corazón. ¿Qué crees que Dios está viendo dentro de ti? Lo que hay, lo que anhelas, lo que quieres. Habrá gente que te pueda despreciar, que te pueda menospreciar, pero si no tienes la revelación de que Dios para ti, tú para Dios eres algo especial, un tesoro especial, y si tú no tienes esa revelación, ¿sabes qué? Vas a estar sufriendo por los que te hablan de ti, por los que te miran mal y por los que te dicen y por los que te hablan, porque no tienes una revelación. Porque el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu, oiga lo que Dios dice. Si tú no has oído la voz de Dios diciéndote que
que tú puedes salir adelante, que eres un hombre esforzado y valiente, que vas a hacer las cosas que no podías hacer porque Dios está contigo. Si no tienes esa revelación, si no oyes atentamente eso, si no lo escuchas correctamente, entonces no producirá nada. Y seguirás con la depre, y seguirás con la autoestima baja, y seguirás. Pero ¿sabes qué? Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo decía, esta leve tribulación momentánea produce mayor peso de gloria. Pablo decía, no me voy a morir, y ni nadie se va a morir en este barco, aunque ya se está despedazando, porque vino el ángel de Dios al que sirvo, y del Dios del que soy, y él me dijo, el ángel me dijo de parte de Dios. Ángel significa enviado, no lleno de plumas y alas, sino significa un enviado de Dios. Así es que tiene todos sus angelitos, esos con alas no sirven para nada. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Y sabes qué? Viene el ángel de Dios. Siempre eran con vestiduras resplandecientes, con ojos como llama de fuego. Y dice que vino ese ángel y le dijo, Pablo, no te preocupes, se va a despedazar el barco, pero no se va a perder nadie. Y dijo, yo oí la palabra de Dios. Yo estoy escuchando lo que Dios me mandó decir. Y si Dios me lo mandó decir, eso se va a cumplir. No sé quién está escuchando la palabra de Dios, pero si Dios te dio una palabra, se va a cumplir. Así se esté despedazando el barco, así las cosas no estén caminando correctamente. Si Dios lo dijo, se cumplirá. Alguien emociónese con la palabra de Dios, por favor. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo habló, será hecho. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre. Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Llegaba una pareja que siempre llegaba tarde. Siempre llegaba tarde. ¿Y sabes qué? Pues siempre tenía problemas. Nunca resolvía sus asuntos. Ni aunque orara el profeta, ni aunque orara el evangelista, ni aunque orara el apóstol, ni aunque orara nadie. ¿Sabes por qué? Porque la palabra no podía producir algo porque ni siquiera estaba sembrada. Y decía, ay, qué bueno que llegué, pastor, para traer mi ofrenda y dejarla en el alfolí. Es lo que más me interesa. Y yo decía, estás mal. O sea, qué bueno que ofrendas y diezmas. Pero la Biblia dice, acércate más para oír a Dios que para lo demás. No dejes de hacer lo demás, pero acércate más para oír a Dios. ¿Alguien está escuchando? Entonces, ¿cómo quieres que llegue tarde? Pues ahora te quedas a la otra reunión para que sea reunión y media. No, pues ni modo, ya 15 minutos, vámonos. No. La palabra de Dios tiene que ser metida en tu corazón, tiene que ser la semilla puesta en la tierra, firme, buena, y regada con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa semilla empiece a germinar y empiece a crecer, y en el tiempo vas a ver los frutos de Dios. Yo me convertí al Señor y yo me convertí hoy, y yo dije mañana que Patricia se convierta. No, cuando le dije, Dios me está cambiando y ahora sí ya voy a leer la Biblia, me dice, pues prefiero verte drogado y borracho que andes ahí con tu Biblia de hipócrita. Yo decía, ¿cómo? ¿Que no entiende todo? ¿Sabes qué tuve que hacer? Dar testimonio.
dar testimonio. Y ella solita, cuando vio mi testimonio, llegó al Señor. ¿Quieres que haya cambios en tu familia? Da testimonio. Pero si siguen los sombrerazos y las desgreñadas y todas las cosas, ¿sabes qué? No está produciendo vida. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Qué era el sacrificio de los necios? Pues que venían todos a la fiesta el día del Pentecostés, el día de la Pascua, y mataban los borregos, los compraban, ahí los dejaban en el templo y dejaban sus limosnas y todo, y se ponían a emborrachar y se ponían a hacer fiestas y de Dios ni se acordaban, hacían un acto religioso. Ese era el sacrificio de los necios. Y yo no quiero, como pastor, que tú hagas una vida religiosa, que seamos una iglesia de fe, una iglesia que aprendamos a oír la palabra de Dios o la voz de Dios, como Samuel. Que no andes preguntando, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios a ti? ¿Qué Dios te está hablando a ti? ¿Qué Dios te está diciendo a ti? Habían dos mujeres, todo lo que les digo es verdad, pero no digo nombres ni nada, pues fueron diferentes tiempos que han pasado en la iglesia, pero habían dos mujeres que una leía y siempre salía algo, pues siempre que abras la Biblia va a salir algo bueno, ¿verdad? O sea, está llena de la bendición de Dios. Pero decía la otra, ay, es que siempre ella que la abre, Dios le habla. Y le vuelve a abrir y Dios le habla. Y luego yo llego y le digo, ¿abriste tu Biblia? ¿Qué Dios te dijo? ¿Qué Dios te dijo? Le dije, oye, ¿y por qué estás a expensas de...? ¿Por qué no vas tú directamente a la fuente, a la voz, a la palabra, y escuchas y bebes del agua y oyes la voz de Dios? Yo quisiera orar para que este día tú aprendas a oír la voz de Dios como la oyó Samuel. Que Dios te despierte en las madrugadas, que Dios te despierte a la hora que sea, que Dios te hable cuando te estás bañando. Sí te bañas, ¿verdad? Sí, bueno. Que Dios te hable cuando vas en el camino y oigas la voz de Dios. Y que digas, Señor, habla porque tu siervo oye, y no vayas con alguien. ¿Tú hablaste? ¿Tú dijiste? ¿Tú tienes la palabra? ¿Sabes qué? Que tú aprendas a oír la voz de Dios. Que tú aprendas a oír la voz de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Póngase de pie y vamos a orar, por favor. ¿Cuántos dicen mi vida va a ser transformada por el poder de la palabra de Dios? Hoy escuchaste la palabra de Dios, en la tarde vas a abrir tu Biblia o vas a poner un buen mensaje en el internet. Pero mañana también haz una disciplina, haz un hábito que sea bueno, y para que oigas, así como Samuel oía la voz de Dios que le decía, Samuel, Samuel, y él decía, habla, Señor, porque tu siervo oye. Yo anhelo seguir escuchando la voz de Dios que me dice, Reinaldo, Reinaldo. ¿Sabes? Cuando hago cosas, cuando me aviento a hacer cosas y eso, y a veces hasta mis líderes o mi familia así como se espantan, como diciendo, no, oye, espérate, ¿por qué esto? No, porque Dios me lo dijo, sí. No, es que si ves los números, si ves las finanzas, no, pues no sé, yo no sé, a mí Dios me dijo, yo nada más obedezco y punto, y ya. Por eso cuando oramos y hablamos y Dios nos revela cosas en la profecía, la gente está llorando, está quebrantada, porque, Señor, oigo la voz de Dios en mi corazón, en mi corazón.
Me dice, dile esto, habla esto, comenta esto. ¿Y sabes qué? Pues es la voz de Dios. Pero tú debes de escuchar la voz de Dios. Tú debes de aprender a escuchar y a honrarla. Si Dios va a decir algo importante para tu vida, tú tienes que estar desde antes que Él empiece a hablar, en primera fila. Gracias por los 5 que dijeron amén. Amén, Señor. Los pero si Dios va a decir algo importante, tú debes de estar ahí, Sí, amén. puntual, con un hambre, con un anhelo en tu corazón de decir, sí, Señor. Levanta tus manos al cielo. Y así como quiero que tú escuches la voz de Dios, así como dijo Samuel, Samuel, que escuche, ¿cómo te diría a ti? Quiero escucharlo, ¿cómo te diría a ti? Y tú le vas a decir, habla, que tu siervo oye. No, creo que así, no. Debe de haber una actitud y una respuesta en tu vida a este mensaje. Di conmigo, habla, Señor, que tu siervo oye. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Pon tus dedos en tus oídos y di, destapa mis oídos espirituales, Señor. Destapa mis oídos espirituales, Señor. Quita toda suciedad, toda cerilla espiritual que estorba, Señor, abre mis oídos, abre mis ojos espirituales para oírte, para poder escuchar tu voz, para verte, Señor. Diga conmigo, habla, Señor, que tu siervo oye, Señor. Háblame, Señor, anhelo oír tu voz. Anhelo aprender a escuchar tu voz como Samuel aprendió a escuchar tu voz, Señor. Así, Señor, como Samuel, Señor, así todos los días de mi vida quiero estar escuchando tu voz, Señor. Que me guíe, que me fortalezca, que me redarguya, que me exhorte, que me corrija, Padre. Pero quiero oír tu voz en medio de este mundo lleno de ruido, Señor, y de distracciones, Señor. Levanta tus manos y repite varias veces, habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo oye.